abril, ya se fue el mes y las profecías que fueron dadas para este mes se han cumplido. Su palabra es vida y es vida en abundancia. Y cuando Dios da una palabra para que se cumpla en un mes, si la da con fecha específica, amados, tenemos que prestar atención. Así que este video usted va a escuchar cosas poderosas que Dios habló y que se han de cumplir y que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Recuerde, 21 de mayo hay cosas terribles que van a acontecer. No se vaya del video, quédese hasta el final para que usted entienda lo que Dios realmente está hablando. Bendiciones. Ocurrió algo en el libro de Génesis que usted y yo conocemos. Después de lo que pasó con Adán y Eva, hay una promesa. Y la promesa es gigante pero poco entendida. El Señor le dice a Eva que Él pondría enemistad. Diga conmigo la palabra enemistad, por favor. Y le dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Parece que estaban en el mismo lugar y tenían acceso a verse. Y le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces aquí ya no solamente hay un problema de desobediencia en un huerto, no solamente hay una creación fuera del huerto, porque si usted lee la Biblia, dice que cuando Caín sale de la presencia de su papá y su mamá, llega a una ciudad donde ya hay personas. Entonces no era solamente la única persona la que estaba en el huerto, habían más personas en la tierra. Y el cuento de los teólogos, que era que Adán y Eva se habían reproducido como conejos y tenían gente, eso no se lo cree ni el más bobo de esta tierra. Porque la Biblia dice que el primero que hicieron, dice que lo hicieron en pareja, varón y hembra los hicieron. Pero cuando hicieron a Adán, lo hicieron solo. Y después fue cuando lo partieron que sacaron una mujer. Entonces no es la misma creación la de Génesis 1:26 y 27 que la creación de Génesis capítulo 2 verso 4. Y ahora aparece aquí algo extraño, porque no solamente se da el hecho de que, permiso, de que un hermano mata a su hermano. No solamente se da una trascendencia allí, no solamente hay un animal que fue sacrificado y se le tejen ropas a esta pareja. No solamente hay un problema de expulsión. No, aquí hay algo mucho más allá. Porque Dios toma la figura de una serpiente que había sido poseída por el mismo diablo, porque dice que la serpiente era más astuta que los demás animales y Satanás habla a través de ella. Sino que aquí hay una promesa que se remontará hasta el día que Jesús esté en el Calvario de Gordón. Y en ese lugar de la calavera, literalmente la tierra tiemble. Y al temblar la tierra, el monte se partirá en dos. Aquí hay una promesa que va mucho más allá, porque la promesa es que en ese lugar Dios levantaría una contienda, habría un pleito, habrían dos enemigos, habría una enemistad. Pero la enemistad no era solamente entre una mujer y una serpiente que figuraba las tinieblas, sino una enemistad entre dos simientes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y diga conmigo: simiente. Simiente. Voy a decir algo que teológicamente puede partir el cerebro a cualquiera. Así como Caín era del maligno, y así como Judas
no le pertenecía a Dios. Hay gente que pertenece a la simiente de la serpiente. Hay gente que viendo milagros no se salva. Hay personas que aún escuchando el evangelio jamás se volverán a Dios. Yo conozco personas que en la misma gloria de Dios están más muertos que el mismo diablo. Es más, si el diablo llegara a un culto como este, se tira de rodillas, porque Satanás reconoce la gloria de donde él estaba. Sin embargo, hay gente que en medio de la gloria de Dios no siente nada, hermano. Y usted los ve muertos. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurriera si yo trasladara esta gloria a la morgue más grande de Perú? Los muertos empezarían a vivir. Si yo traslado esta gloria a la UCI más grande del hospital más grande de este país, los cancerosos serían sanos. Pero usted traslada esta gloria y se la lleva a algunos lugares de Perú. Y hay gente que sigue amando sus tinieblas, y sigue amando sus demonios, y sigue amando la carroña que comen. Lea la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No dice que estaban endemoniados, dice que amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque hay gente que no necesita al diablo, ya son malos. Y no necesitan estar endemoniados, ya son así. No sé si alguien logra captar lo que digo. Entonces Dios abre su boca y Dios dice que aquí hay dos simientes. Hay una simiente que se levanta una contra la otra. Cuando uno lee los profetas menores, son impresionantes, porque los profetas menores dan un vislumbre sobre Génesis capítulo 6. Uno lee en Génesis capítulo 6. Está como frío, ¿verdad? Uno lee en Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios, y los que han leído Biblia saben que uno de esos hijos de Dios se llamaba Samael, y era un príncipe de alto rango. Y estos hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, porque las hijas de los Benai o las hijas de los hombres eran hermosas. Y de esa unión nacen gigantes. Y es la primera vez que la Biblia habla de Nefilins. Y usted lee una Biblia moderna que hay ahora, que es la versión de Hachén, y ahí aparece la palabra Nefilim. No aparece la palabra gigantes. Se cree que los Nefilim habían algunos que medían hasta 17 metros. Eran seres gigantes, eran extraordinarios. No eran seres que podían ser tomados entre los humanos, porque eran seres de otra dimensión. Y cuando uno se detiene allí, eso está en la Biblia. No me mire con esa cara de evangélico arrepentido. Eso está en la Biblia. Y nace una generación que se llaman Gibonis. Y esos Gibonis es una estirpe extraña. Y nace gente rara, como los hijos de Anak, que eran unos gigantes. ¿Quiénes eran estos gigantes? Usted lee la Biblia que hubo un diluvio, pero parece que esos gigantes no se murieron, porque cuando usted entra a Jericó se da cuenta que en Jericó ya habían gigantes. Pero la Biblia no registra que haya otra vez en que ángeles hayan tenido relaciones con mujeres. Entonces parece que esos gigantes no murieron, porque parece que no eran ahogables, no tenían la capacidad de morir como nosotros. Escuche lo que voy a decir, porque esto es fuerte. Y le he estado dando vuelta a esto en mi cabeza, y le he estado dando vuelta y vuelta y vuelta, porque yo encuentro que hay dos simientes. Dos simientes. Uno se va a los profetas menores, y los profetas menores hablan que hay una creación en la tierra que ama comer carne humana. Usted va a los profetas menores y hay una referencia de uno de ellos que habla que sienten placer de beber sangre. Hermano, yo no tolero ni una morcilla, y esa cosa yo no la como. Pero hay una gente en esta tierra que les gusta beber sangre humana.
y sienten placer y sienten gusto de eso. Ahorita mismo hay un régimen en Haití que el presidente que quedó es catalogado caníbal. Él siente placer de comer carne humana. No sé si alguien está aquí todavía. Y aquí mismo en Perú pasan camiones clandestinos. Y en toda Latinoamérica pasan camiones clandestinos de gente que toma a un niño y lo descuartiza como si fuera un pollo. Por eso uno de los negocios más grandes de este mundo se llama tráfico de órganos. Y hay una película que nadie la quería, no la quería ninguna productora, no la quería nadie. Y se grabó aquí en Latinoamérica, Sonidos de Libertad. Y hablan del secuestro de niños. Yo no podría en mi vida, jamás le quebraría un brazo a nadie. Pero hay una estirpe en esta tierra, hay una simiente que siente placer en eso. Y matan a una criatura y le sacan los órganos y ni siquiera necesitan estar drogados. No necesitan haber fumado algo. No, lo hacen en sus 5 cabales. Porque pertenecen a una realidad que nació en Génesis. Por eso cuando yo empecé a escudriñar la palabra y me encontré con la historia de David, me impresiona. Porque a mí me parece que uno de los planes que las tinieblas tienen es encubrir verdades poderosas. Porque todo lo que tú conoces te hace libre. Y lo que a ti se te revela te hace correr donde nadie corrió. Y yo vengo creciendo en la iglesia de que soy un muchachito. Tengo 3 años, voy a la iglesia. Pero toda la vida a mí me enseñaron que la historia de David y Goliat es la historia de un muchachito con una onda. Y agarra una piedra y le pega una pedrada en la frente a un gigante. Pero de pronto empiezo un día de estos a estudiar y estaba apartado con Dios y descubro que el libro de Samuel dice que David tomó la cabeza del gigante Goliat y la trasladó hasta Jerusalén. Y el día que la cabeza del gigante es puesta en el monte Moriah, nunca más se volvió a llamar Moriah. Y es el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer a Isaac en sacrificio. Y es el mismo monte donde al Señor Jesús lo ponen en un madero. Y nunca más el monte se llama Moriah, ahora se llama el Gólgota, que es el lugar de la cabeza del gigante. Entonces yo entiendo que lo que pasó aquel día no era un pleito entre un muchachito. Porque toda la vida me han dicho a mí que Eliab, que Abinadab y Sama eran los 3 muchachos grandes que estaban en el ejército. Y que de pronto un día un profeta llegó y tocó. Y entonces Isaí, hay una versión antiguísima que se llama la copta. Y a veces uno debería de andar comprando tanta estupidez y empezar a comprar literatura antigua. Y entonces cuando uno lee la copta te deja con la boca abierta. Porque la copta dice que Elí no era el tontico que nos han enseñado nosotros. Que Elí estaba esperando a un profeta. Porque Elí sabía que dentro de sus hijos había uno que había sido escogido por Dios. Y no sé qué tienen esos benditos hijos que quieren ser abortados. No sé qué tienen los hijos que nacen de vientres estériles. No sé qué tienen esos hijos que los regalan. No sé qué tienen, pero algo tienen que el Dios de los cielos les pone una túnica colores como José, que aunque otros no los quieran, el cielo los aprueba. Parece que algo tienen. Algo hay en ellos. Y la copta dice que alguien le dijo a Elí: el profeta llegó a casa. Y Elí está cauteloso. Y el profeta
da la noticia que él viene a ungir al próximo rey de Israel. Pero Elí tiene claro que sus 3 hijos solo sirven para el ejército. Esos sirven solo para pelear y para matar gente, no sirven para otra cosa. Pero hay otro tipo de gente que nació para reinar. La suéter mía, ¿dónde está el abrigo mío? ¿Atrás? Ok. Toque a alguien así cerquita y dígale: hay otros que nacieron para reinar. Dígalo más fuerte: hay otros que nacieron para reinar. Ábrela. Dígalo más fuerte: hay otros que nacieron para reinar. Dígalo más fuerte: hay otros que nacieron para reinar. Es que me parece que te estás muriendo de frío. Eso me tiene preocupado, hermano. Entonces, estoy preocupado con eso, hermano. Entonces, ahora, oiga esto. Porque aquí está Elí. Aquí está Elí. Y aquí está el profeta más grande de la época. Aquí está el hombre que tiene los quilates más altos. Pero este profeta se acaba de equivocar 3 veces. Hay demasiados profetas derramando aceite en la cabeza equivocada. Hay demasiados profetas derramando profecía en gente que no califica. Hay demasiados profetas ungiendo cabezones que no sirven para nada. No los oigo. Dice la copta en un comentario que Elí miraba así. Este no es el profeta que yo esperaba. Porque esos 3 muchachos, ninguno nació para ser rey de Israel. Parece que Elí estaba más fino en el discernimiento que el mismo profeta. Hasta que el profeta abrió la boca y le dijo a Elí, porque Dios tuvo que intervenir. Y el profeta le pregunta a Elí, vuelve a ver al que le queda cerca y dígale, ¿qué le preguntó? ¿No tienes otro por allí? ¿No tienes otro por allí? Toca al que te queda cerca y dígale, ¿no habrá otro por allí? ¿No habrá alguno que no es tan popular? ¿No habrá alguno que nadie vuelve a ver? ¿No habrá alguno que la gente lo tiene por el piso? ¿No habrá alguno que dicen este no califica? ¿No habrá alguno que a este lo maldicen y le gritan y lo insultan y lo pisotean y le dicen usted no? Dale más fuerte que no te oigo. No los oigo. La historia que a mí me contaron es que David cuidaba ovejas. Que porque el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. La historia que a mí me contaron en la escuelita dominical es que ese muchachito, para lo único que servía era para llevar quesos al frente de batalla y para cuidar ovejas. Pero la Reina Valera parece que alguien metió las patas porque la revelación se le quedó chueca. Como un muchachito podía enfrentarse a un león y podía enfrentarse a un oso.
¿Cómo pudo haber hecho eso? Entonces la copta dice distinto. La copta dice que cuando Samuel le dice, no hay otro, dice que Elí le dice, sí, hay uno, pero ese es especial. Ese no es igual como estos tres. Ese no califica para el pleito ni para el ejército. A ese yo lo cuidé y lo tengo reservado en un lugar. Todo mundo me cuestiona a mí. Mi familia dice que qué es lo que tengo yo con él. Dicen que si es que yo sigo enamorado de la mamá de ese muchacho, que por eso lo tengo aparte. Parece que hay José que no piden túnica, pero se las ponen. No, usted no me oyó. Parece que hay Moisés que no lo pidieron, pero los escondieron. Y entonces Isaí dice, yo tengo otro. Yo tengo otro. Yo tengo otro. Y entonces el profeta le dice, tráelo. Y la copta tiene una referencia que me sacudió, porque la copta dice que Elí le dijo al profeta, yo lo traeré, pero no te apresures, porque ya te equivocaste 3 veces. Porque él, yo lo he guardado para el día en que será puesto en evidencia. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice que cuando lo trajeron el tipo era hermoso. ¿Usted cree que un muchachito que está cuidando ovejas, maloliente excremento de ovejas, usted cree que va a estar hermoso y con el pelito bien rizado? Eso es mentira del diablo. Ese tipo estaba guardado, estaba oculto. Y yo voy por todo Latinoamérica y vamos a Europa y estamos en la India y en los próximos días estaremos en Asia y vamos a diferentes lugares de Centroamérica, y a cada lugar que llego yo me encuentro con personas que el sistema religioso los vomita. El sistema religioso dice, usted no, usted no sirve, porque para ser cristiano no se puede poner ropa así, hay que cortarse el pelo así, no se puede arreglar las uñitas, usted no puede ponerse un zapatico así, porque el religioso dice no. Encuentro gente que ha sido guardada igual como Dios guardó a David. La Reina Valera dice que desde aquel día el Espíritu de Dios se manifestó en la vida de David. La copta no dice así. La copta dice, desde ese día fue más evidente que la gloria de Dios estaba sobre él. Voy a decir algo. Ora a Dios para que alguien se sacuda. Cuando la gloria de Dios está sobre ti, es porque estás haciendo cosas que son del agrado de Dios y que son para el crecimiento de su iglesia y para el bien de toda la congregación. Así que, pueblo de Dios, continúa mirando este video hasta el final, porque Dios te está hablando demasiado fuerte. Y necesitas ver qué Dios tiene para ti. Bendiciones. Yo dejo de ser profeta de Dios. Aquí hay demasiada gente que brilla, hermano. Usted está más lleno de gloria de lo que usted mismo piensa. Usted está más ungido de lo que usted mismo piensa. A usted le han tirado con todo. A usted se le han levantado los demonios.
A usted lo pactaron desde el vientre de su madre. A usted lo querían hacer brujo desde el vientre. Lo pactaron para ser bruja y ni aún eso pudo. Usted ha estado a punto de morir y no se muere. A usted lo metieron al hospital y no se muere, porque usted ha sido guardado. Usted ha sido preservado para la hora final, cuando tienes que levantarte y cortar la cabeza del gigante y la estirpe de la serpiente. Vamos, levanta la mano arriba. Y has visto con tus ojos, has ido a infinidad de reuniones y has visto cómo llaman a fulano y cómo llaman a Eliab y cómo llaman a Abinadab. Y tú dices, yo oro. Tú dices, yo ayuno. Y Dios tiene algo conmigo desde que era bebé. Y Dios tiene algo conmigo desde que era un niño. Y has visto cómo le derraman aceite a otra gente. Y has visto hombres que los han puesto en el ministerio y son un fracaso y no sirven para nada, porque derramaron profecía, derramaron aceite, derramaron unción, derramaron ungüento sobre la cabeza equivocada. Si yo soy profeta de Dios, Isaí, perdón, no queda otro. Entonces toca al que te queda cerca y dile, sí, ayuno, pero ese es especial. Ese es especial. Ese es especial. Ese no califica para que le pongan coraza. Ese no califica para esta mundanalidad y este montón de inmundicia. Este ha sido guardado para una hora final. Yo quizás no lo entienda bien. Me parece ver a Elí o a Isaí, perdón, decir, quizás no lo entiendo bien, pero yo tuve una revelación que algo tiene el Dios de los cielos con ese muchacho. No sé dónde lo llevará, no sé dónde lo pondrá, pero a este lo aparté yo, porque viene el día y viene la hora. Que maraban, sabe que y usted se detiene y usted dice, yo no entiendo. Me meto a cortar pelo, soy buenísima estilista, pero no me funciona. Me pongo a manicure, pedicure, soy la mejor, pero no funciona. Pastor, yo pongo un negocio y yo soy buenísimo, pero no funciona. Porque el que nació para ser rey, porque el que nació para ser rey, porque el que nació para ser rey, no lo pongan a cuidar ovejas, no lo pongan a cuidar animalitos, porque el que nació para ser rey, a ese se le tendrá que poner una túnica de rey, a ese se le pondrán zapatos de rey, sandalias de rey,
rey, ese estará en el palacio, ese no caminará de otra manera. Le estoy hablando a hombres en esta reunión, le estoy hablando a mujeres en esta reunión. Agarra la mano de alguien y pregúntale: ¿y si Dios ungió a David como rey? Hay una gloria aquí, hermano, pero una gloria espesa. Usted no se da cuenta que cuando lo ungen a David comienza una persecución. Él tocaba y el demonio que atormentaba a Saúl lo soltaba. Pero en vez de que Saúl se sienta feliz, más bien lo odia. Más bien lo odia. Más bien lo odia. Porque cuando tú tocas en el lugar incorrecto, los demonios se apaciguan, pero los que aman los demonios se enojan que el demonio se quede quieto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y empieza una guerra. Y el hombre que carga la unción ahora empieza a ser perseguido. Y el hombre que carga el chequina, el hombre que carga el ungüento, el hombre que carga el aceite de Dios es perseguido por 13 años. Ese hombre tiene que vivir en lugares. Entonces le estoy hablando a alguien que en esta noche está viviendo en Perú, pero tú no naciste en Perú y tu tierra no es Perú. Pero el Señor dice: era necesario sacarte de donde tú vivías, porque era necesario meterte a la cueva de Adulán. Levanta tu mano un momentito. Por eso cuando David se enfrentó al gigante, ¿sabe qué dicen los teólogos que saben Biblia? Dice que tomar 5 piedras fue una excusa, porque era la excusa para distraer. Porque hay misterios, hay secretos que solo se revelan en el momento de la confrontación. David no sabía cuál piedra de esas Dios utilizaría. Dicen los que saben que él metió las piedras y las movía. Y cuando el gigante lo miró, dice que le dijo que ¿por qué vienes con eso? Como si fuera un perro. La palabra que David le dijo no fue: tú vienes contra mí con espada y jabalina. No le dijo eso. La copta dice que lo miró y le dijo: tú vienes contra mí con la simiente de donde tú saliste. Pero este día yo pisotearé la cabeza de la serpiente. Por eso ese no era el pleito de un niño. Esa no era la historia de contar en escuela dominical. Por eso David entendió que ese era el último del Nefilim. Y había que cortarle la cabeza y trasladarla y ponerla en el monte, donde miles de años después el Rey de Gloria triunfaría sobre toda fuerza del diablo. Si esto no pasa, no regreso más nunca a predicar aquí. En 3 meses, literalmente la misma gloria de Dios te va a cambiar hasta la forma de caminar. 3 meses. 3 meses. Vas a ir manejando el auto y vas a empezar a hablar en lenguas extrañas. Vas a estar lavando los platos y vas a empezar a profetizar.
te vas a encontrar con gente rara y Dios tomará tu boca y empezará a hablar misterio y empezará a fluir en cosas y la gente te llamará de un lado y te llamará del otro. El teléfono se te volverá loco, gente preguntándote, orarás por personas desahuciadas de la ciencia médica, pero el fuego de Dios estará en tu boca y la gloria de Dios te estremecerá, y el fuego del Altísimo y la gloria del Omnipotente. Levanta la mano y adora a Dios. Hay un arqueólogo llamado Ron Wyatt que dice que con los cientos de años la cabeza del gigante que le habían puesto así se movió y quedó así, de manera que lo que quedó hacia arriba fue la frente. Y Ron Wyatt, que es un arqueólogo famosísimo, dice que con los cientos de años la cabeza desapareció, pero el día que clavaron el madero en el Gólgota, literalmente lo clavaron en la frente de Goliat. Literalmente fue atravesando la cabeza o la frente de Goliat. Y cuando la Biblia dice que la tierra tembló, fue porque hubo un terremoto. Y el monte Moriah, que ya no era Moriah sino el Gólgota, se abrió por la mitad. Y entonces la sangre que había sido derramada arriba tuvo que bajar hasta abajo. Y Ron Wyatt dice que abajo del Gólgota estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y la tapa del arca se llama propiciatorio, que tenía que ver con Jesús. Y dice que aquella sangre salpicó la tapa del propiciatorio. Quiero que me mire aquí un instante. Vive Dios en cuya presencia estoy. Yo venía para acá cuando mi pastor me escribió un mensaje y tuve que guardarlo aquí en la galería, porque el viejo me escribió y me dijo: alguien tiene que decir aleluya. No los escucho. Me dijo esta noche: dile. Lo voy a leer como él lo escribió. Dile a ese pueblo. No quiero que nadie grite, ni que nadie diga aleluya, ni que diga amén. Si tiene que llorar, llore. Pero él me escribe y me dice: el rey ha convocado a los leones esta noche. El rey ha convocado a los leones esta noche. Dile a los leones que el tiempo de cambiar de vestimenta ha llegado, que va a empezar una revolución del espíritu en la vida de hombres y de mujeres que están aquí esta noche. Dile que dice el Señor que el tiempo de los Eliab, de los Abinadab y de los Amas se acabó. Dile que comienza el tiempo de los David, de los que han sido despreciados, de los que han sido engendrados en relaciones pecaminosas, aquellos que la gente llama bastardo, aquellos que la gente dice no sirve, aquellos que la gente le puso un calificativo, aquellos que les pusieron el zapato, aquellos que los pusieron en disciplina injustamente, que los sentaron en una silla para ver cómo se morían porque se divorciaron, porque para la religiosidad no es posible. Vive Dios en cuya presencia estoy. Que mi papá te envuelve en su presencia esta noche. He dicho que mi papá te envuelve en su presencia esta noche. Mi papá te envuelve en su presencia esta noche.
Te envuelve en su presencia esta noche. Te envuelve en su presencia esta noche. Te envuelve en su presencia esta noche. Te envuelve en su presencia ahora. Levante manos santas si puede. ¿Sabe qué hizo David? Tómele la mano a alguien que le quede cerca. ¿Sabe qué hacía Goliat? La Biblia dice que desafiaba al pueblo de Dios. Y la escritura dice que David le dijo: es que tú desafiaste los escuadrones del Dios vivo. Tú desafiaste los escuadrones de Dios. ¿Sabe qué representaba Goliat para Israel? Representaba humillación. Hay una simiente del infierno que ha avergonzado a tus padres por años. Hay espíritus inmundos que han avergonzado a tus hermanos por años. Hay una simiente del diablo que se ha robado toda tu herencia por años. Tu papá debería de ser rico y no lo es. Tú tienes familia que vive en la pobreza absoluta. Tú tienes una mamá que se le quita un mal y se le pega a otro. Que tienen una cosa y le viene la otra. Tú tienes gente en tu familia atada por espíritus de locura, atadas por esquizofrenia, atados por insomnio. Tú tienes gente en tu familia que están amarrados a la promiscuidad, gente en tu familia que está amarrada al sicariato, hermanas tuyas que le paren hijo a quien sea. Hasta hoy, repito, hasta hoy. Porque hay un David en la casa de su padre que quita la vergüenza a la familia, que quita la vergüenza al hogar, que quita la vergüenza a los padres, que quita la vergüenza a los hermanos, que quita la vergüenza a todo. La gente se preguntaba: ¿y quién es este? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es? No había interés de quién era. El punto era lo que estaba quitando. No sé si alguien logra captar lo que estoy diciendo. Goliat representaba un poder satánico. Goliat representaba una deidad del infierno que avergonzaba al pueblo escogido por Dios. Hasta que David le cortó la cabeza. Se acabó la vergüenza. ¿Sabe qué hicieron los filisteos? Ya no eran tan valientes. Ahora tenían miedo. Porque alguien había puesto los poderes más altos por el piso. Alguien había pisoteado el infierno. Si yo soy hombre de Dios, esto es guerra espiritual de alto nivel. Hay familiares tuyos esta noche con pactos en la montaña del Sorte que se van a quebrar en el momento que tú empieces a moverte en una dimensión superior. Hay familia tuya que está amarrada al cáncer, que está amarrada a la leucemia, que está amarrada al azúcar, que está amarrada a todo tipo de enfermedad cardiovascular, psicosomática. Hay gente en tu familia que practica hechicería y brujería y el diablo se ríe en la cara. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, repito, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Pero esto toca a alguien y hale así. No me pongas la armadura de Saúl.
Primero, no me queda. Y segundo, no es el diseño de Dios. Sacude el que está cerca y dile: a mí no me preguntes por instituto bíblico. A mí no me preguntes quién me ungió como profeta. A mí no me preguntes quién es mi cobertura. A mí me ungió Dios desde la eternidad. A mí me ha preparado Dios en el silencio. A mí me ha preparado Dios en las pruebas. A mí me ha preparado Dios en las lágrimas. A mí me ha preparado Dios en el dolor. A mí Dios me ha enseñado a caminar donde nadie sabe moverse. Vuelve a ver qué tal para tuyo y pregúntale: varón, ¿a qué confraternidad perteneces tú? Dile: a ninguna. ¿Cuál es la federación? Ni sé qué es eso. ¿Tú qué eres? Diácono, diácono. ¿Qué eres? Anciano, presbítero, reverendo, reventado. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres apóstol? ¿Eres pastor? ¿Qué eres? Toca al que queda cerca y dile: yo soy uno de los que escondieron. Yo soy uno de los que escondieron. Y me escondieron para esta hora. Me escondieron para sacarme ahora. Porque hay una nación en vergüenza. Hay familias en vergüenza. Hay generación en vergüenza. Abraza al que te queda cerca. Pregúntale: ¿quién te ungió a ti? Dile: me ungió uno que se equivocó 3 veces. Dile: me ungió a alguien que se equivocó 3 veces. Al fin y al cabo no me interesa si se equivocó, porque ya yo venía ungido. Ya yo venía ungido. Ya yo venía ungido. Ya yo venía ungido. Yo siento pena cuando yo escucho a la gente que dice: ¿y quién ungió a esa mujer como profeta? El mismo que ungió a Elías. Pregúntame: ¿quién ungió a Elías? Pregúntame. Nadie. Ese venía ungido. ¿Y quién le puso un manto? Se lo puso Dios. ¿Quién le reveló los códigos secretos? Se los reveló Dios. Por eso hay gente que ni sabe leer, pero entiende palabra y entiende revelación y entiende profundidades y entiende los misterios del cielo. Porque hay gente que viene activada desde la eternidad. Por eso a mí no me saquen aquí en el montón. Sáqueme cuando ya todos los profetas se equivocaron. Porque ninguno de estos soldaditos califica para gobernar en la tierra. Usted no ha visto que usted se mete a un restaurante que está pelado y con solo que usted entró empezó a llenarse. A usted no lo sigue el diablo, a usted lo persigue el Señor de señores. Usted no ha visto. Usted no ha visto que usted ora por alguien para que prospere y prospera y usted no prospera. Porque en esta escuela primero te meten en la cueva y tú le quitas el nombre a los enlutados.
y los conviertes en ejército. Y después de que conviertes a estos pobres en ejército, entonces te sientas en el trono. Es la parte que la mayoría de gente no entiende. Varón, pero es que desde que yo entré en el Señor, todas las cosas me salieron mal. ¿Y tú crees que te van a salir bien, sabiendo el diablo lo que le espera? Y sabiendo el infierno, la gloria que te han depositado encima. Y sabiendo los demonios que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un hombre que va a quebrantar reinos, que va a destruir las obras del infierno. Alábalo si puedes. Vamos, alaba la gloria de Dios. Por eso a David se le reveló. Me parece ver a David así. Wow. A mí me preservaron para matar al último de los gigantes. Hay algunos de ustedes, jovencitos, y ustedes, muchachitas, que Dios les ha hablado a ustedes de estadios, les ha hablado de paralíticos, les ha hablado de una gloria que nadie ha visto. Pero usted está aquí. Es que eso es demasiado grande para mí. Es que yo no califico, porque yo tengo que ver para arriba, ese es demasiado grande. Pero me parece ver a David con las piedritas en el cosa ese, en el zurrón creo que se llama. Me parece ver dando vueltitas así. ¿Cuál? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Revélame la estrategia. Revélame qué tengo que hacer al salir de esta reunión. Revélame qué es lo que tengo que mover. Revélame a quién tengo que llamar. Revélame cuál es el mensaje que contesto. Revélame cuál es la casa que tengo que ir mañana a visitar. Revélame cuál es el enfermo que le voy a dar una palabra. Revélame, porque yo no quiero caminar igual como camina todo mundo. Ya me cansé de los altos. Ya me cansé de los encopetados como Eliab, como Abinadab y Sama. ¿Sabe qué dice la copta? La copta no dice que David era hermoso, porque es el mismo verbo que se usa en Génesis, cuando dice que cuando las parteras vieron a Moisés, dice que lo vieron hermoso. Ahí la palabra no es hermoso. Póngase de pie el que pueda, por favor. Ahí la palabra que la copta usa no es hermoso. Y esa palabra me hizo llorar. Dice que cuando él entró, estaba lleno de gloria, que ni el mismo profeta Samuel en su vida había visto algo así. Ese tipo tenía una unción mayor que la de Samuel. Ese hombre cargaba un depósito, porque Dios lo había preparado en la soledad. Le estoy hablando a los enlutados esta noche. Le estoy hablando a los que no saben ni qué hacer. Te falta el aire, te da de todo. Vas al médico, gastas un poco de plata y no te encuentran nada. Y tú dices, pero siento que me estoy muriendo. Siento que me estoy muriendo. Te examinan el corazón y está buenísimo. Te hacen una gastroscopía y tu estómago está intacto. Te hacen un TAC y tus pulmones están perfectos. Pero usted dice, siento que me estoy muriendo. Siento que me estoy muriendo. Pastor, yo llego a un lugar y veo las miradas. Pastor, llego a otro lugar y siento el rechazo.
Pastor, yo creo que Dios puede hacer algo, pero ni mi propia familia cree en lo que Dios me dio. Mis hijos dicen que yo no estoy bien de la cabeza. Mi hija dice que yo estoy mal. Le estoy hablando a alguien enlutado esta noche que está metido en una cueva y está diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y de pronto alguien le dice: te estoy a decir algo. Todos los 400 que están aquí, que de los 400 no se hace uno, les voy a contar un secreto. Me parece escuchar a alguien diciendo: te voy a contar un secreto. Este tipo que toca el arpa por las noches, algunos dicen que es el rey de Israel, y otro dice: qué pedazo de loco este, ¿qué va a ser rey ni papa este? Si aquí anda maloliente, ni se puede bañar, con hambre, muerto de hambre, flaquito. Sí, pero dicen que un profeta lo ungió. Ese es el mismo profeta que ungió a 3 antes y se equivocó. O le iba a dar una palabra y se equivocó. Y el papá, dicen que hay noticias de que va a venir a visitarlo aquí a la cueva, porque tiene tiempo que no lo ve. Algunos teólogos creen que tiene alrededor de 10 años que no lo veía. Me parece ver a Isaí cuando lo volvió a ver. Ahí ya había nacido como el siervo Uz por las aguas. No pasa nada. Ahí había nacido: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese no era el hijo de Isaí. A ese Dios le había enseñado un lenguaje diferente. Ese era salmista. Su padre nunca supo que era salmista. Es el autor de la mayoría de los salmos. Es tan grande. ¿Quién le enseñó oratoria? ¿Quién le enseñó gramática? ¿Quién? Porque hay lenguajes que solo se conocen en la cueva. Hay lenguajes. Tú eres mi siervo, dice Dios. Las terribles profecías fueron dadas, fueron anunciadas y están cumpliéndose. Usted prepárese, pueblo, para lo que viene. Prepárate para lo que viene. Después no diga que no se te avisó. 20 de mayo. Anota la fecha. Lo que fue anunciado para abril se está cumpliendo. Lo que fue dicho, lo que fue revelado, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Abril se fue y sucedieron muchas cosas. Guerra, botón rojo de Donald Trump, muchas cosas. Irán ataca a Estados Unidos ataca a Irán, Israel ataca a Irán, Estados Unidos apoya a Israel. Y lo que viene será peor. Bendiciones.